Voy a hacer la clase de sistema visual. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, entonces, para comenzar a hablar de sistema visual, pues es importante indicar que es uno de los sistemas, digamos, más desarrollados, ¿no? En el caso del ser humano. En otros animales, no. El sistema visual, el de mayor desarrollo, en nosotros parece que sí. Y pues tiene obviamente unas implicaciones funcionales muy amplias. Vamos a hablar de diferentes componentes, ¿cierto? Vamos a hablar del globo ocular, haciendo una pequeña énfasis en la retina, ¿cierto? Vamos a hablar de nervio óptico, el quiasma óptico, son los componentes, pues, las centellas ópticas, el núcleo genicular lateral, ya las fibras geniculocalcarinas, vamos a hablar del área visual primaria y secundaria, y vamos a mirar otras vías, ¿cierto? Que son las vías retinohipotalámicas, la retinocolicular y la retinotectal, que en algún modo ya las hemos hablado previamente. Bien, aquí tenemos los diferentes, digamos, componentes de ese periférico, ¿no? De eso que sería el globo ocular. Sí, tenemos pues que básicamente uno puede dividir eso en 6 partes y los 5 sextos posteriores van a corresponder a la esclera, a la coroidea y a la retina, mientras que en el sexto anterior pues están un gran número de estructuras que pues son muy importantes como todo, ¿no? Para la funcionalidad del ojo. Y pues también tenemos aquí pues el humor vítreo, ¿no? Que es un líquido acuoso, ¿cierto? Constituido por diferentes sales, proteinoglicanos y demás, que pues digamos permite un sostén estructural a la vez que permite pues el paso de la información lumínica por tener unas características bastante, digamos, transparente, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí un esquema del ojo, ¿cierto? Del globo ocular, mejor. Tenemos pues que, como les había dicho, está constituido en sus 5 sextos posteriores por 3 estructuras. Una que es la esclera, otra intermedia que es la coroidea y otra profunda que es la retina, que es verdaderamente, digamos, la estructura nerviosa del globo ocular. Lo otro es no nervioso, ¿cierto? En el caso de la retina, pues es verdaderamente lo nervioso. En el caso de la esclera, tenemos que esa esclera constituye lo que se conoce como el blanco del ojo, ¿no? Que es lo que nosotros vemos, digamos, pues en todo ser humano como la parte blanca de ese ojo, y cuando hay una retroversión ocular, por ejemplo, pues se puede observar. Tenemos la coroidea, que es una vascularizada, que en esta imagen aparece como rojiza, y tenemos la retina, ¿cierto? Que ya es la que aparece aquí como de tono amarillo, que luego se deriva en lo que sería propiamente el nervio. Y tenemos el humor vítreo, ¿no? Que está acá adentro. Ahora, en el sexto anterior tenemos la córnea, ¿cierto? Que es, digamos, la capa más externa que se constituye como una constitución de la esclera, ¿cierto? Tenemos el iris y el cuerpo ciliar, que son como una extensión, ¿cierto? O una prolongación anterior de lo que sería la coroides. Tenemos la cámara anterior y la cámara posterior, que van a estar divididas justamente allí por el iris, ¿cierto? Y tenemos la pupila con sus fibras que pueden ser concéntricas o fibras que pueden ser radiales y que permiten, de acuerdo si es actividad simpática o parasimpática, la meiosis o la midriasis, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, como identificarlo. De todas formas, vémoslas aquí de manera un poco más detallada. Entonces tenemos la esclera, ¿cierto? Aquí tengo el ángulo esclerocorneal, también conocido como limbo, por donde se drena el humor acuoso, ¿cierto?
Anteriormente tengo la córnea con todas sus capas, que ahorita las vemos un poco más detalladas. Luego tengo la cámara anterior, ¿cierto? Posteriormente tengo el iris, ¿cierto? Que da la pigmentación al ojo. Tengo en relación al iris y también a la coroidea, tengo el cuerpo ciliar, ¿cierto? Y ese cuerpo ciliar, pues aquí en relación a la zónula, ¿cierto? Y este me está permitiendo a mí que ese lente esté, la zónula estaría en relación al ligamento suspensorio del cristalino que lo aplana, ¿cierto? La actividad parasimpática relaja la zónula y entonces relaja el ligamento suspensorio y entonces tenemos un aplanamiento del lente, ¿cierto? Y luego tenemos pues acá justamente el cristalino y la cámara posterior, aquí el humor vitrio. Esperen, le doy paso a alguien que va a entrar. Ah, lo ignoré. Lleva pelota. Que vuelva a entrar. Papi, ¿qué pasó? No, estoy acá en clase. Bien, entonces comenzamos con la esclera, ¿cierto? La esclera es el blanco del ojo, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo, o esclerótica, ¿cierto? Es una capa de inserción de los músculos extraoculares, ¿sí? Es decir, el recto superior, los oblicuos, etcétera. Se estarían insertando a la esclera y están, pues, por supuesto, permitiendo los movimientos oculares, ¿sí? Un aspecto de la esclera, ¿cierto? Es que es perforada acá en lo que se conoce como la lámina cribosa. Es perforada justamente por el nervio óptico, es decir, acá si nosotros hacemos un esquema de la retina, las fibras de la retina van a converger aquí en el nervio óptico, perforan la esclera, justamente ahí en lo que se conoce del disco óptico, ¿cierto? Perforan la esclera justamente allí en lo que sería la lámina cribosa y luego pues van a dar paso por su, digamos, vía, ¿cierto? Inicialmente una vía que va a estar en contacto con las meninges, de allí que cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso, digamos, de aumento de la presión intracraneal, pues entonces puede aparecer un fenómeno que se conoce como el papiledema, ¿no? Que es un ensanchamiento o una inflamación o un crecimiento de lo que sería justamente la papila óptica. Bien, y tenemos que esta esclera es vascularizada, ¿cierto? Y da paso o es atravesada tanto por diferentes vasos sanguíneos, ¿cierto? Y venas y arterias, en este caso por la central de la retina, ¿cierto? Y también por aquí estarían penetrando los nervios ciliares, ¿no? Para ir a inervar las diferentes estructuras. Y vamos a ver que esta es continua, ¿cierto? Y continúa con la córnea justamente en el ángulo esclerocorneal. Bien, ¿ahí están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, Listo. Bien, luego de eso, ¿cierto? Ya dijimos entonces los 5 sextos posteriores. Aquí tenemos el limbo, ¿cierto? O ángulo esclerocorneal, ¿cierto? Y aquí, pues obviamente continuamos con lo que sería, pues justamente esa córnea. Vamos a ver que la córnea tiene pues, digamos, una estructura uniforme, ¿cierto? No es una estructura compacta, sino que tiene una caracterización, una división. Entonces tenemos un epitelio, ¿cierto? Y un endotelio. Aquí el epitelio y el endotelio que serían, digamos, la capa externa y la capa interna. Y en relación a ellos, pues tenemos diferentes láminas o diferentes capas, ¿cierto? Tenemos una lámina limitante anterior, ¿cierto? Y tengo una lámina limitante posterior, ¿sí? Y en medio de ellas, pues tengo algo que es la sustancia propia, ¿cierto? Aquí en esta imagen la clasifican de otro modo, ¿cierto? La lámina limitante externa la clasifican como membrana basal. Y también destacan la membrana de Bowman, ¿cierto? Ya el estroma y luego la membrana de Eisenmenger. Entonces, pero básicamente digamos que la organización histológica está compuesta por esas láminas. Vale la pena indicar que la córnea es avascular, ¿no? A diferencia de la esclera,
la córnea es avascular, pero sí tiene una amplia inervación por la rama oftálmica del trigémino, ¿no? De allí que surge lo que se conoce como el reflejo corneal, ¿no? Que es que cuando un cuerpo extraño va a estimular la córnea, pues inmediatamente se da una cierre de la pálpebra y de este modo pues se hace un mecanismo de protección. Pues, bien, después de haber visto la esclera, ¿cierto? Y haber visto la lámina, la córnea, vamos a ver que hay una lámina intermedia, una lámina que limita, ¿no? Obviamente en su parte externa con la esclera, en su parte interna va a limitar con lo que sería el extracto pigmentado de la retina. Recordemos que dentro de las capas de la retina, la capa más superficial o externa, pues es el extracto pigmentado, ¿cierto? Que, digamos, su función principal es el no permitir que la luz refleje, ¿cierto? Entonces tenemos esta vascular, si es ampliamente, ricamente vascularizada, aquí la ponen en color rojo, y vamos a ver que ella es continua, ¿no? Ella es continua con el cuerpo ciliar, ¿cierto? Aquí tenemos el cuerpo ciliar. Estamos viendo cómo ella se continúa aquí con el cuerpo ciliar que posteriormente va a, continuarse con el iris. Y vemos aquí, ¿cierto? Cómo ella va a estar, ese cuerpo ciliar va a estar en relación justamente con lo que sería el lente o cristalino, ¿cierto? Y ese es un dato digamos, importante, ¿cierto? Recordemos que estaría también en relación a la célula, pues justamente porque en el caso del ganglio del cuerpo ciliar, ¿cierto? Y de la zónula para lo que es el ligamento suspensorio cristalino, cuando llega la actividad parasimpática hay un relajamiento y entonces el lente se embomba y eso nos permite a nosotros una capacidad o un mecanismo, un reflejo, que es el reflejo de acomodación. Sí, y adicionalmente pues tengo aquí el iris, ¿cierto? Y tendría pues acá ya propiamente la pupila, que la pupila pues tiene una característica y es que tiene inervación parasimpática e inervación simpática. La inervación parasimpática me va a permitir que se dé la miosis, mientras que la inervación simpática me va a permitir que se dé la midriasis, ¿cierto? La actividad parasimpática está relacionada con el tercer par craneal o Eden-Weber, ¿cierto? Ustedes lo conocían previamente así, ahora se conoce como el tercer par accesorio. Y la activación simpática pues viene del ganglio cervical superior. Entonces es importante que ustedes ya lo sabían, ¿cierto? Lo recuerden al momento de hoy. Bien, ¿qué más puedo decirles acerca de esa coroidea? Bueno, pues obviamente es cierto que una de las características, digamos, importantes es que a través de ella, pues, está penetrando vasos sanguíneos que permiten la vascularización de lo que sería diferentes estructuras de ese globo ocular. Bien, dentro de esa lámina vascular, ¿cierto? Ya sabemos que el iris, que es la continuación anterior del ciliar, ¿cierto? Y que tiene un epitelio muscular, un epitelio pigmentado, es decir, el que permite la coloración del ojo y que puede variar, ¿no? En relación a factores geográficos. Entonces, por ejemplo, las personas de los trópicos generalmente tenemos ojos más oscuros de las personas que provienen de sectores donde, digamos, la exposición a la luz es menor, ¿sí? Entonces, ese extracto o esas características de pigmentación del iris pues tienen que ver mucho con factores demográficos o sociodemográficos. Adicionalmente, sabemos que esas fibras tienen, se extienden fibras musculares radiales, ¿cierto? Que permiten la dilatación de la pupila, ¿cierto? Y también hay fibras que no son radiales, sino que son fibras concéntricas que permiten, pues, obviamente, la constricción de la pupila. ¿Sí? Ya habíamos explicado eso un poco antes. Muy bien. Ya en el caso del cuerpo vítreo, ¿cierto? Si pasamos aquí al humor vítreo, pues tenemos que está compuesto por diferentes elementos, ¿no? Como les dije previamente, ¿cierto? Agua, sal, sales, glucoproteínas, sí, y su característica más importante es que permite el paso de la luz, ¿no? Cuando la luz se ingresa, permite el paso de la luz, ¿cierto? Hacia la retina. Luego acá está el extracto pigmentado que permite que no se refleje la luz, ¿cierto? Y por supuesto, pues luego la coroidea y la esclera. Bien, y ya por último tenemos la retina, ¿cierto? La retina que sería
digamos, como la capa más interna, ¿no? A ese globo ocular, con sus diferentes estratos, ¿cierto? Un estrato pigmentado, que es un estrato que caracteriza o permite que no haya un reflejo de la luz, que estaría ocultando justamente aquí con lo que sería la esclera, ¿no? Tenemos la capa de los receptores, ¿cierto? Tenemos tanto conos como bastones, ¿sí? Pues ahora lo hablamos un poquito de ellos, pero vale la pena identificar que los conos están sobre todo en relación con los aspectos maculares, mientras que los bastones están sobre todo en relación con aspectos periféricos de movimiento, por ejemplo, ¿cierto? Y de escala de grises, que los conos están más en relación con lo que sería propiamente la percepción de los colores. Vamos a ver que hay una capa nuclear externa, ¿cierto? Donde están justamente esos núcleos de las células receptores. Recuerden que son células receptoras, ¿no? Pero no hacen parte, digamos, propiamente de lo que sería las células de proyección. Simplemente son las células de receptoras, porque las células principales ahí pues van a ser las células ganglionales. Tenemos una capa plexiforme externa, ¿cierto? Que es un campo interactivo entre los receptores y otras células, como por ejemplo las células horizontales o las células biporales, eh, eh, que pues por supuesto lo que van a hacer es permitir que la información que ingresa, cierta información que están recibiendo los conos y los bastones, pues sea transmitida a las células ganglionares, a las células ganglionares para luego poderlas llevar pues hacia el tálamo y posteriormente llevarlas hacia lo que sería la corteza cerebral. Tenemos una capa nuclear interna donde están la mayoría de los núcleos de todos estos sistemas que funcionan a su vez como de un modo interneuronal o como un modo glial, ¿no? Es decir, que están haciendo en algunos casos, por ejemplo, papel de sostén, en otros casos, por ejemplo, están haciendo el papel de llevar información entre un receptor y una célula, o pueden hacer papeles integrativos. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de las células bipolares, que tal vez son las más representativas, porque son el transfer, ¿no? Entre los receptores y las células principales. Y tenemos otras como las células horizontales, las células amacrinas, que hacen justamente integración horizontal de la información. Es decir, que la información, a pesar de que pueda ser bisotópica, es información que puede integrar digamos, diferentes estímulos asociados a receptores localizados en diferentes puntos del campo. Bien, luego tenemos una capa plexiforme interna, que también es una capa de interacción, y tenemos por último una capa que es la capa de las células granulares, ¿cierto? Que es las células principales que se van a proyectar. ¿Sí? Recuerden que estas células uno puede como caracterizarlas. Entonces, por ejemplo, hay células que son magnocelulares, ¿cierto? Y esas células magnocelulares son de grandes, ¿cierto? Por supuesto, y con una capacidad de impulso nervioso muy alto, ¿sí? Es decir, la velocidad de transmisión de información es bastante alto. Y mientras que, por ejemplo, las células parbicelulares son células que son muy pequeñas, ¿cierto? Y la velocidad de transmisión de información es relativamente lenta, ¿sí? Y también tenemos otro tipo que serían las enanas, ¿cierto? Tipo C, y estas son muy lentas, ¿cierto? Y están sobre todo confinadas a vías reflejas, ¿sí? Ahora lo vemos un poco más en detalle. Y por último tenemos aquí las fibras, ¿cierto? Que corresponden al nervio óptico, ¿cierto? Que ya son justamente estas fibras, ellas se van a asociar, se reúnen, ¿no? Se reúnen y luego van a ir a perforar aquí la lámina cribosa de la esclera, aquí en lo que sería el disco óptico, y pues van a salir, ¿cierto? Una característica muy importante de esta capa de los receptores es que, como les había dicho, ¿cierto? Bueno, si uno hace, voy a mirar un ojo, ¿cierto? Vamos a mirar un fondo de ojo aquí. Vamos a hacer un fondo de ojo. Entonces aquí más o menos sobre la porción media está lo que sería la mácula, ¿cierto? Y la fobia central. Sí, que son, digamos, como los puntos de mayor discriminación visual. ¿Sí? Entonces, uno puede, si uno pudiese analizar la relación de los conos y los bastones, ¿cierto? Los conos que están más superficiales, los bastones van a estar un poco más profundos. Vamos a tener que, en cuanto más cerca estemos de esto que es la mácula, tenemos mayor presencia de conos. Y los conos se van a ir dispersando en la medida que se alejan de ese punto central. ¿Sí? Entonces aquí van siendo
más y hacia la periferia van siendo menos. Mientras que en el caso de los bastones sucede al revés. Los bastones el número de bastones es muy amplio sobre la periferia, pero el número de bastones en la parte macular pues es muy limitado, ¿sí? Entonces, eso tiene una implicación, pues por supuesto, y un coste funcional, y es que los conos van a estar mayormente implicados en la percepción, digamos, de la visión cercana, de los aspectos como, por ejemplo, el color, la forma, ¿sí? Es decir, lo que permite la discriminación visual, mientras que en el caso de los bastones van a estar asociados más a la percepción periférica y aspectos como el movimiento, colores en grises, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es importante reconocerlo. Ahora que esta relación que se está dando aquí, esta relación entre un receptor y una célula bipolar es un tipo de relación que también puede variar si estamos hablando de la mácula o estamos hablando de la periferia. Si estamos hablando de la periferia, donde ya dijimos que teníamos en este caso muchos bastones, voy a poner aquí los muchos bastoncitos, esa información que recibida por muchos bastones va a converger, ¿sí? Sobre posiblemente un solo tipo de célula bipolar, es decir, que la información es multiconvergente, ¿cierto? Y entonces eso tiene una coste que es muy inespecífica, ¿sí? Entonces estamos aquí en la fobia donde tenemos un gran número de conos, entonces tenemos muchos conos, ¿cierto? Pero la relación ahí entre un cono y en este caso una célula bipolar, ¿cierto? Es una relación que es 1 a 1 y luego por supuesto con una célula principal. Entonces eso implica que el rol funcional de la mácula pues sea muy específico, ¿no? Muy lineal. Bien, muy bien. Eso digamos que serían como aspectos, digamos, generales, ¿no? De lo que tenemos aquí en relación a esta retina. Bien, un otro dato, digamos, que vale la pena considerar es si nosotros hacemos un esquemita, ¿sí? Si yo hago un esquemita, si yo voy a hacer un esquemita aquí de los dos ojitos, ¿sí? Yo tengo aquí, por supuesto, la mácula, ¿cierto? Y la fobia central, que es el mayor punto de discriminación. Y esto me permite a mí dividir el campo o digamos la información de los globos oculares en 4 cuadrantes, ¿cierto? Aquí tengo la nariz, aquí tengo el temporal, pero digamos, lo interesante aquí es que los campos visuales están invertidos con el tipo de retina que estamos pretendiendo analizar. Entonces, por ejemplo, lo primero y la más sencilla es que voy a hacer aquí un esquemita diferente. Voy a hacer aquí un ojito, ¿cierto? Aquí está la nariz, que el campo visual nasal se proyecta sobre la retina temporal, mientras que el campo visual temporal se proyecta sobre la retina nasal, sí, es decir, invertido. Lo que tú estás viendo en el campo visual temporal se proyecta en la retina nasal, lo que tú estás viendo o lo que está en el campo visual nasal se proyecta a la retina temporal. Ahora, por otro lado, también hay una inversión dependiendo del tipo, ¿no? Es decir, dependiendo de si estamos hablando del campo superior o el campo inferior. La información que proviene del campo inferior se proyecta a la retina superior, mientras que la información que proviene del campo superior se proyecta a la retina inferior. Sí, es decir, que estos 4 cuadrantes nos quedan también ejemplificados de una manera, digamos, clara, ¿cierto? Si yo quiero apuntar a la retina nasal, no, a la retina nasal, a la retina nasal superior, ¿cierto? Entonces yo tengo que hablar del campo temporal inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque justamente es contrario, tanto si estamos hablando de lo superior e inferior como si lo estamos hablando de lo temporal nasal. ¿Sí? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? Sí, profe. Vale. Otro dato, ¿cierto? Si nosotros vemos el disco óptico, ¿cierto? El perforamiento de la lámina cribosa del nervio, pues él está como más lateral. Sí, esto corresponde pues a lo que sería el famoso punto ciego, ¿no? Este es el punto ciego que está siempre, digamos, inclinado hacia lo que es nasal y no hacia lo que es temporal. Bien, entonces vamos a ver después de esta, digamos, explicación de lo que sería la conformación general del el globo ocular. Vamos a ver los sistemas, ¿no? Vamos a ver los sistemas de vías. La primera de ellas y una de las más
más importantes, si es que se puede clasificar así, es la de la vía visual consciente, ¿no? Que son fibras que van a ir desde el globo ocular, ¿cierto? Desde la retina, de las células ganglionales, van a llegar a los núcleos geniculados mediales, laterales, perdón, y ahí tienen que llegar a la corteza visual, al área 17 y luego al área 18 y 19. Esta vía es imprescindible para que nosotros seamos conscientes de la información visual. Sí, si hay una ruptura en esta vía, pues por supuesto vamos a tener una disfunción de una retracción funcional de lo que sería la vía visual. Bien, entonces tenemos, ¿cierto?, que el nervio óptico, ¿cierto?, se introduce a través o se introduce en el canal óptico después de perforar la lámina cribosa de la esclera, ¿cierto?, y que va a estar rodeado de membranas, ¿cierto?, en ese caso membranas meningias, que como les dije al principio, pues son llamativo o es importante el hecho de que cuando hay un aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, se da la inflamación del disco óptico, entonces tenemos ahí justamente lo que sería pues el papiledema. Bien, después de que voy a hacer aquí el esquemita, ¿cierto? Tengo un ojo, tengo la nariz, tengo el otro ojito, ¿cierto? Vamos a tener que las fibras que provienen de la retina temporal van a seguir ipsilateralmente, mientras que las fibras que provienen de la retina nasal se van a decusar, ¿cierto? Y van a constituir aquí en el surco prequiasmático lo que sería justamente pues el quiasma óptico, ¿sí? Entonces si uno le preguntan qué es el quiasma óptico, pues uno de entrada puede decir que es el cruce de las retinas nasales de cada uno de los dos ojos, ¿cierto? Entonces, si yo hago la operación matemática, pues yo sé que que sobre la retina nasal está llegando información del temporal o el campo visual temporal, mientras que sobre el campo visual temporal está llegando sobre el campo, pero en el campo visual temporal está proyectándose a lo que sería la retina, el campo visual nasal está proyectándose a lo que sería la retina temporal. Bien, otro dato, digamos, interesante, ¿cierto? Es que estas fibras que van a llegar se proyectan de una forma organizada, no es una forma aleatoria, sino que se dan de una forma organizada. Entonces sabemos que las fibras que van a constituir el quiasma óptico, es decir, las que provienen del contralateralmente, de la aferencia contralateral, pues van a llegar a los colículos y en el caso de los colículos nosotros podemos hacer una división por láminas, ¿sí? Entonces, estas que provienen de la lámina del campo o el contingente nasal contralateral provienen o se van a ubicar predominantemente las capas 1, 4 y 6, ¿sí? Es como la localización. Entonces, estas nasales van a llegar, vamos acá, ¿cierto? Predominantemente a las capas 1, a la capa 4 y a la capa 6, ¿cierto? Mientras que las que provienen del campo de la retina temporal ipsilateral van a llegar predominantemente a las capas 2, 3 y 5, ¿cierto? Van a llegar predominantemente a la capa 2, a la capa 3 y a la capa 5, ¿sí? Es la característica que tienen, pues digamos, como esa organización de las fibras. Ahora que también uno las puede clasificar de acuerdo al componente. Yo les había dicho anteriormente que las células ganglionales de la retina podían ser células muy grandes, conocidas como magnocelulares, podían ser pequeñas, conocidas como parvocelulares, y también les hablé de las más pequeñas, ¿cierto? Que son prácticamente mielínicas, que serían la fibra C. En el caso de esas magnocelulares, ellas se van a llegar predominantemente a las capas superiores de la retina, es decir, a las capas 1 y a la capa 2. Mientras que las fibras que provienen de las células parvicelulares van a llegar a las capas 3, 4, ¿cierto? También pueden llegar a las 5 y pueden llegar a las 6, ¿sí? Es decir, que es un poco más divergente. Y sabemos pues que otro tipo de fibras, ¿cierto? Como la fibra C van a llegar prominentemente al hipotálamo o al mesencéfalo, pues conformando lo que van a ser vías reflejas. Bien, y adicionalmente sobre ese núcleo geniculado, pues tengo que estaría llegando información del locus coeruleus y de los núcleos de Raffet, que es muy importante para mecanismos moduladores y es muy importante para, digamos, cuestiones como el alertamiento, la atención, entre otros, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos que destacar de
información, pues obviamente la manera como se están organizando, ¿cierto? Entonces yo ya puedo o ya comienzo a hacer, digamos, una correlación funcional y de hecho una correlación en lo que ustedes van a ver luego en la campimetría y en la clínica, ¿sí? Entonces yo tengo el ojo derecho y tengo el ojo izquierdo con sus respectivas retinas, las retinas temporales, ¿cierto? Y las retinas nasales. Entonces yo voy a ver, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el caso aquí conformo el quiasma, ¿cierto? El quiasma. Voy a ver esta de acá, ¿cierto? Esto es nervio. Después de que paso el quiasma óptico, ya no soy nervio. Aquí soy nervio. Aquí ya soy tracto, ¿sí? Entonces voy a ver qué información está llegando a este ojito. Llegó a este núcleo geniculado. A este núcleo geniculado le está llegando información que proviene de la retina temporal, ipsilateral, por supuesto, y la retina nasal contralateral. Y si lo quiero ver en campos visuales, pues lo invierto, ¿cierto? De la retina nasal, campo de la retina nasal ipsilateral y campo de la retina temporal contralateral. Entonces, si yo tengo una lesión, por ejemplo, aquí en relación al nervio óptico, pues obviamente lo que yo tengo es una pérdida completa de la visión de ese ojo. Si este sería, digamos, como la característica o el reportecito de la persona es que ha perdido la capacidad de ver completamente por ese ojito. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, en el quiasma óptico, ¿cierto? Pues obviamente lo que voy a tener es que no está llegando información de las dos retinas nasales. Pero recuerden que las dos retinas nasales están recibiendo información de los dos campos temporales, ¿sí? Entonces, si yo hago el esquemita, lo que este sujeto está dejando de ver es justamente, ¿cierto? Lo que serían los campos visuales temporales, ¿cierto? Porque son las retinas nasales, campos visuales temporales. Sí, entonces aquí estaríamos hablando de una hemianopsia, hemianopsia homónima. A ver, aquí tuve un error, perdón. Quiero borrarlo. Voy a hacerlo de nuevo aquí. Olvidemos esto. ¿Sí? Pérdida de la información que llega a la retina de este lado y de la retina que llega a este lado, es decir, de los campos temporales. Esta sería la verdadera campimetría aquí. Sí, tenía allí una hemianopsia homónima bitemporal. ¿Por qué? Porque se está dando de los dos campos temporales. Entonces, una lesión del quiasma me generaría justamente una hemianopsia homónima bitemporal. Ahora, ¿qué pasa si la lesión se está dando a nivel del tracto? ¿Sí? A nivel del tracto. Pues aquí, ¿cierto? Lo que yo tengo, pues es justamente que no tengo la inervación temporal de la retina temporal ipsilateral y la inervación de la retina nasal contralateral. Si yo lo grafico, ¿cierto? Pues entonces voy a ver si estamos hablando de este, que es el de este lado. Entonces yo digo, ipsilateralmente pierdo la información de la retina temporal, es decir, del campo visual nasal. Entonces elimino el campo visual nasal, ¿cierto? Ya lo puedo eliminar. Y del otro lado, ¿cierto? Pues tengo entonces una pérdida de la retina nasal, ¿cierto? Es decir, que se pierde la información que proviene del campo temporal contralateral, ¿sí? Entonces aquí tengo justamente una hemianopsia, ¿cierto? Hemi porque obviamente es la mitad, ¿cierto? Aquí ya no sería, cuando dijimos aquí una lesión en el nervio óptico, pues ya no sería una hemi porque ya sería una lesión completa. Y tengo entonces una hemianopsia, ¿cierto? Es homónima, ¿cierto? Pero entonces en este caso va a ser homónima izquierda, ¿no? Porque es el campo que se está perdiendo de forma homónima, el campo, en este caso, izquierdo. Bien, ahora hay un aspecto que ustedes deben de reconocer y voy a hacer aquí como una vista longitudinal, no, una vista sagital, y es que la información después de que llega a los colículos, sí, información que proviene, ya sabemos nosotros, de la retina ipsilateral o de la retina contralateral nasal, sí, esta información ya no se organiza o ya no se va de forma, digamos, uniforme, sino que se divide en dos componentes.
un componente dorsal, ¿cierto? Que va por la parte, digamos, del parietal, ¿sí? Y que va a llegar al labio superior de la cisura calcarina. Entonces, si yo hago una imagen de la cisura calcarina, ¿cierto? Esta va a llegar predominantemente al labio superior, ¿cierto? De esa cisura calcarina. Mientras que esta otra, ¿cierto? Que se conoce como el asa de Meiner, va a ir acá por el temporal, ¿cierto? Y va a llegar aquí a lo que sería la porción inferior de la cisura calcarina. Ahora, vale la pena considerar, recuerden ustedes que, como yo les dije al principio, los campos visuales no solamente están invertidos de temporal a nasal, sino de superior a inferior. ¿Qué? De superior a inferior. Es decir que yo ya puedo dividir. Ahora te puedo decirle a tu mamá que se clase. No quiere. Lo puedo dividir, espérame un segundo, lo puedo dividir en cuadrantes. Sí, aquí sí puedo ver yo justamente los cuadrantes. Sí, entonces, hablemos del mismo caso que teníamos, que fue el caso que vimos hace un momento, lo podemos graficar, entonces podemos dividir, hagamos una vista, digamos, horizontal. Entonces tenemos aquí los campos temporales, o las retinas temporales, las retinas nasales, llovió. Las retinas nasales, no, ¿cómo van a salir lloviendo? Las retinas nasales, que este sería el quiasma óptico. Aquí teníamos los colículos, los núcleo geniculado lateral. Y pues aquí obviamente yo puedo dividir los campos. Voy a hacerlo aquí. En dos, ¿cierto? Tenemos esta lesión, ¿cierto? Ya habíamos dicho que perdemos esta que sería la retina temporal, es decir, el campo visual nasal de este lado. Y perdemos el temporal de este otro. Pero, ¿cierto? Le vamos a poner un punto adicional. Y es que en este caso, ¿cierto? La información va a tener una vía dorsal y una vía ventral, ¿cierto? Conocida como el asa de Meiner, ¿sí? Y que están invertidas también, ¿cierto? Entonces, aquí yo ya puedo disociar, de hecho, esto en dos partes más, ¿cierto? Si me lesiono, por ejemplo, la vía dorsal, entonces voy a tener que de esta misma lesión, para no ponernos a buscar en otra, ¿cierto? De esta misma lesión, ¿cierto? Voy a tener una pérdida de los campos visuales inferiores, ¿cierto? En este caso, la información del campo visual nasal que proviene de la retina temporal y ipsilateral, y en ese campo del campo visual temporal que proviene de la retina nasal contralateral. ¿Sí? Y esto se va a llamar una cuadrantanopsia, ¿cierto? Porque es un solo cuadrante, va a ser homónima, ¿cierto? Y va a ser entonces inferior y en este caso izquierda. Sí, obviamente lo inferior, pues porque estamos afectando el campo visual inferior y es izquierda, pues porque está correlacionada justamente con el campo izquierdo. Ahora, si la lesión es sobre el asa de Meiner, ¿cierto? Pues lo que yo voy a tener es, pues básicamente una extensión de lo mismo. Siento yo lo que voy a tener es una lesión de este campo visual, una pérdida de este campo visual, ¿cierto? Y entonces lo que voy a tener es una cuadrantanopsia, ¿cierto? Homónima derecha superior, ¿cierto? Izquierda, ¿sí? Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se está dividiendo la información por cuadrantes. Ahora, la información llega a la retina, ¿cierto? Perdón, al occipital, ¿sí? Ya habíamos dicho pues que está una representación que sea de acuerdo al campo visual donde se esté llegando, es decir, si llega al labio de la cisura superior de la cisura calcarina o el labio inferior, y ahí tenemos como una organización, esta es la superficie media, ¿no? Entonces yo aquí tengo el área 17 y bordeando lo tengo las áreas 18 y el área 18 y las áreas 19, ¿sí? Esta área 17 es un área que me permite la sensación, esta área 18 y 19 me permiten la percepción, ¿no? Entonces vamos a ver que en el caso del área 17 pues hay una organización que ustedes ya conocen, que es una organización tanto horizontal como una organización columnar. La organización horizontal pues es exalaminar y hay una característica y es que la capa 4 es una capa que es muy extensa, también se le conoce como esta área como el área estriada, ¿no? Uy, este sí está pasado descarado.
como el área estriada. Y esa característica importante de esa área 4 pues es que está subdividida, ¿no? Entonces uno puede encontrar la capa 4A, la 4 capa B, la capa 4B, la capa 4C alfa, la capa 4C beta, por ejemplo. Sí, hay quienes la dividen hasta en 4 subcapas, y esta capa 4. Y ahí tenemos una organización columnar, ¿no? La acción puede darse sobre células piramidales, sobre células de cesta, sobre células en candelabro. Pues es todo un, digamos, complejo sináptico, pero no recuerden, pero no olviden, por favor, de que allí estarían actuando las células estrelladas espinosas, que son las únicas interneuronas que estarían sintetizando glutamato y que estarían generando, digamos, como excitaciones o una actividad excitatoria. Ahora, después de que la información llegue al área 17, pues va a pasar a la serie 18 y 19, que son áreas asociativas, y ahí ya estamos hablando de una percepción. Y luego, a través de lo que sería el esplenio del cuerpo calloso, pues nosotros tenemos que las fibras del occipital van a cursar, ¿cierto? Y van a integrarse con la información del otro campo visual. Es decir, que de algún modo, ¿cierto? Lo que tenemos es una información que se integra justamente de manera biohemisférica. Por eso en algunos tipos de patología o en algunos tipos de intervención paliativa o tratamiento, por ejemplo, donde se hace una disección del esplenio del cuerpo calloso, las personas lo que pueden presentar en muchos casos es una negligencia visual. Entonces se pueden omitir algún campo visual. Bien, ahora, ya Profe, para terminar, dime. ¿se puede presentar una qué, una hemique? Una heminegligencia del campo. Ok, Es gracias, decir, que profe. la persona, tú le pones a la persona, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Le pones a dibujar, ¿no? Un pescadito, por ejemplo, sí, de que lo copie, ¿no? Y la persona eh, puede simplemente, si le tapas un ojito, puede simplemente dibujar la mitad del pescado, ¿sí? O, por ejemplo, también hay casos reportados en que la persona solamente come los alimentos de una parte del plato, los otros los omite, ¿sí? Porque hay una negligencia, en este caso, visual. Bien, y tenemos pues que, como les había dicho, el área 17 pues es más de la sensación, mientras que el área 18 y 19 son más de la percepción. Y uno por ahí puede ver patología, no solamente patología donde hay una retracción total de la vía visual, sino alteraciones, por ejemplo, eléctricas, ¿no? Como en la epilepsia, incluso en alteraciones de otro tipo, ¿no? Neoplásicas, isquémicas, por ejemplo, también migrañosas, ¿no? Entonces, lo que se tiene, por ejemplo, es que las afectaciones pueden generar, por ejemplo, fosfenos, ¿no? Que son como luces que aparecen así en el espacio, o pueden aparecer, por ejemplo, también figuras distorsionadas, o pueden aparecer, por ejemplo, alucinaciones visuales poco estructuradas, sombras, ¿sí? O pueden ser muy estructuradas, ¿no? Si ya están comprometiendo las áreas asociativas. Y un dato interesante que diferencia, uno puede, voy a volver a hacer el esquemita aquí más o menos, si uno tiene aquí como los ojitos, ¿cierto? Aquí tengo la vía ipsilaterales, la vía contralateral. Yo les estaba mostrando a ustedes una lección acá, ¿cierto? Ahora, la lesión puede darse aquí, ¿cierto? O la lesión puede ser una lesión completa después eh, de los núcleos geniculados, ¿cierto? O puede darse en la corteza, pero esto tiene, digamos, diferencia, ¿no? Cuando la lesión es geniculada, ¿cierto? Yo tengo que, por supuesto, la información no va a pasar a través de esta vía, ¿cierto? Entonces, allí va a haber una extinción del reflejo fotomotor, ¿sí? O consensual. Si yo estimulo, puede aparecer una alteración justamente del reflejo, ¿no? Dependiendo del sector que esté estimulando. Mientras que en este caso, ¿cierto? En el caso de cuando hay una lesión del área 17, yo tengo que es una lesión, digamos, progenicular, el reflejo permanece, ¿sí? El reflejo puede estar allí presente, pero la persona no está viendo la información lumínica. Entonces, lo que reporta es que no ve el estímulo, pero sí se da reflejo tanto fotomotor como consensual. Sí, es una característica. Ahora que
que esta lesión del área 17, por ejemplo, a pesar de que se conserva el reflejo de fotomotor y consensual, se extingue el reflejo de acomodación. Sí, porque ese reflejo de acomodación depende de que el área 17 se proyecte a los colículos, ¿cierto? Y ya a la región, digamos, tectal, al tercer par craneal, para que se dé luego pues la acomodación de ese lente, ¿cierto? Entonces, cuando una persona tiene una lesión sobre el área 17, el reflejo permanece, el reflejo fotomotor y consensual, pero no se da la acomodación del lente, ¿cierto? Ese reflejo de acomodación, porque como les digo, se depende de que la persona vea, ¿cierto? Vea el estímulo, es decir, que la vida consciente se esté preservando. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que en el caso de la mácula se proyecta a los dos occipitales. Entonces, cuando la lesión es una lesión, esta es la nariz, cuando la lesión sea una lesión que comprometa el tracto óptico, pues la persona tiene, ¿cierto? Una lesión que habíamos descrito como una hemianopsia izquierda, ¿cierto? Una hemianopsia homónima izquierda completa, ¿no? Que es lo que tenemos en este caso, ¿sí? Pero cuando la lesión es cortical, pues la lesión puede parecer uy, ¿qué se me hizo? Puede parecer muy símil, pero a diferencia, ¿cierto? Lo que tenemos en este caso cuando la lesión es cortical es que aparece un punto, ¿sí? Un punto sobre la de preservación, ¿cierto? La persona pierde la visión de estos mismos campos, ¿cierto? Pero hay un puntico que corresponde a una proyección de justamente esa mácula, ¿no? Que se está proyectando de forma bilateral. Entonces, esto diferencia lo que sería una lesión cortical de una lesión, digamos, del tracto, ¿no? Esa preservación de estos pequeños campos de representación de lo que sería la mácula. Y esto sería básicamente lo que hay en relación a la vía visual consciente. Ya la vía refleja, pues ya creo que ustedes... Profe, Dime. qué pena. ¿Podrías volver a repetir lo de la mácula? Es que no te entendí muy bien. Ya. ¿Te acuerdas cuando vimos ahora, dijimos que cuando hacíamos, digamos, un fondo de ojo, ¿cierto? Había un punto central, ¿cierto? Que era la mácula, ¿cierto? Y la fobia, que era la mayor discriminación, ¿cierto? Voy a como dividir en cuatro y que dijimos que sobre esta opción sería aumentado el número de conos, ¿cierto? Que se van disminuyendo distalmente y que tiene que ver justamente con la visión macular, con la visión cercana, con el enfoque, con el color y todo lo demás, ¿cierto? Creo que hasta ahí lo recuerdas. Resulta que a pesar de que nosotros vimos de que hay unos campos visuales y que por ejemplo el campo visual temporal, ¿cierto? Se proyecta a la retina nasal y que el campo visual nasal se proyecta a la retina temporal, ¿sí? Y adicionalmente dijimos que también estaban invertidos, es decir, el campo superior al inferior y el inferior al superior, ¿sí? A pesar de que eso se da de una forma, digamos, bastante organizada, como ya lo vimos, ¿cierto? Es decir, las retinas nasales van contralateralmente a través del quiasma, las retinas temporales van ipsilateralmente, ¿cierto? Y que luego de los colículos del núcleo geniculado lateral, la información que va por el asa de Meyner, es decir, la información que va por el temporal inferior, lleva la información del campo visual superior y que la información que va por el parietal pues lleva el campo visual inferior, ¿cierto? Es decir, que todo está invertido, ¿sí? Ahí todo está... Pero hay parte de esto que sería aquí la información de este punto central que es macular, ¿cierto? Que va a proyectarse de manera bilateral, ¿sí? Es decir, esta información que está aquí va a proyectarse tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo, ¿sí? Esta información es bilateral, ¿sí? Es decir, que los dos occipitales están recibiendo información de la mácula derecha como de la mácula izquierda, así sea el occipital derecho o sea el occipital izquierdo. Entonces, cuando se lesiona un occipital, ¿cierto? A diferencia de lo que sucede cuando se están lesionando las fibras que están antes del núcleo geniculado lateral, aquí, ¿cierto? El ojito, voy a hacer los dos ojitos, preservan, ¿sí? En este caso estamos hablando de una hemianopsia
hemianopsia homónima izquierda, ¿cierto? Lo que se preserva es justamente sí, que es este campito que estaría recibiendo la información de ese campo macular, ¿sí? De ese campo macular. Entonces, a diferencia del otro, vamos a hacer aquí, espérate, llegó el dibujito. A diferencia, esas serían las dos diferencias. ¿Sí? Yo tengo aquí, esto sería una lesión que está antes del núcleo geniculado lateral. Esta sí completica. Esta es una lesión del geniculado. Esta que tienen estos espacios aquí, que es la representación macular, es una lesión, puedo ponerla aquí, una lesión cortical o post-geniculada, mientras que es una lesión pre-geniculada. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Profe, una pregunta. ¿Qué era lo que habías dicho que se preservaba en hemianopsia homónima izquierda? No, lo que pasa es lo que se preserva en el caso de la región occipital es el campo central, es decir, lo que sería el campo de la mácula. En ese caso, pues, pero si digamos estuviésemos hablando de una hemianopsia derecha, por ejemplo, que fuera la lesión del otro hemisferio, pues entonces lo que nosotros tendríamos es aquí, es decir, tendríamos una representación de todo esto se pierde, ¿cierto? Todo esto se pierde, pero tendríamos adicional a esta representación o a esta conservación de este hemicampo, tendríamos de nuevo la conservación de este espaciecito que sería el espacio de la fobia, ¿sí? O del especular, que es el que se preserva, ¿sí? Bien. Sí, profe, otra pregunta. Dime, a lo que se le dice el asa de Meissner, ¿es solo a esa vía ventral o tanto vía ventral como dorsal? No, es solamente la vía ventral. El asa de Meissner, eso es buena pregunta. El asa de Meissner es la vía ventral, ¿sí? Que es una... se puede afectar mucho en lesiones talámicas, por ejemplo, ¿no? O en lesiones de la sustancia blanca subtalámica, por ejemplo, todos esos brazos talámicos se puede afectar de forma significativa. Y lo que generaría, pues justamente es una cuadrantanopsia, ¿no? Porque se afectan solamente los campos del cuadrante superior. ¿Es claro? Sí, señor. Bien, y ya tenemos la vía visual, ¿cierto? En el caso de la vía visual, la vía refleja, como les había dicho previamente, las fibras provienen de células ganglionares tipo C, ¿no? Que mandan fibras que son muy lentas, ¿no? Que son fibras en muchos casos amielínicas, ¿cierto? Y una característica es pues que pueden llegar a diferentes sectores, ¿sí? A diferentes sectores mesencefálicos. Entonces, por ejemplo, uno de esos sectores pues obviamente es los núcleos pretectales, ¿no? Que ya los habíamos visto cuando vimos el tercer par craneal, ¿no? Entonces uno sabe que luego estos núcleos pretectales se proyectan de forma bilateral, ¿cierto? A lo que sería el tercer par craneal y sale la respectiva aferencia hacia el ganglio ciliar y luego hacia la pupila, ¿no? Y entonces aquí generaría, pues en el caso de si iluminamos este ojo, eso ya lo habíamos visto previamente, ¿cierto? Si iluminamos este ojo y tenemos la miosis, pues ipsilateral, pues estamos hablando del reflejo fotomotor. Pero si iluminamos este ojo y tenemos la miopsis contralateral, pues tenemos el reflejo consensual, ¿sí? Eso es un aspecto que creo que ustedes lo conocían, bueno, ya lo conocían. Y hay otros tipos de reflejo, ¿no? Por ejemplo, también ese reflejo oculomotor de seguimiento de los objetos, pero ese reflejo depende no solamente, digamos, de esta vía, sino que depende también de la integración cortical. Es decir, que tanto el reflejo fotomotor como el reflejo de acomodación, ese reflejo, pero en fotomotor no, el reflejo de seguimiento como el reflejo de acomodación, depende justamente de que la información llegue a la corteza, a la vía 17, y que luego ella llegue allá a lo que serían los colículos. ¿Sí? Entonces, de este modo, la persona es consciente, ¿cierto? O no consciente, digamos, en términos de lo que es la conciencia
per se, pero sí digamos que la corteza percibe, ¿cierto? Que el estímulo, por ejemplo, una estrella fugaz pasó, ¿cierto? Y entonces de manera refleja, pues entonces seguimos porque el área 17 le dice a los colículos y los colículos genera acción a través de los pares 3, a través del cuarto y a través del sexto. Entonces seguimos, hacemos ese movimiento o ese seguimiento ocular que se da de forma refleja. Y por último, pues que digamos es para seguir objetos en movimiento, ¿no? Y por último tenemos pues este que sería la vía retina hipotalámica. ¿Sí? Entonces sabemos que la retina se estaría proyectando al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Al núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático la información va a llegar se va a proyectar, ¿cierto? Aquí recordemos estaría el fascículo medio del prosencéfalo. Aquí estaría, por ejemplo, el fascículo longitudinal dorsal. Aquí estaría la formación reticular, el complejo magnocelular del puente, ¿no? Complejo magnocelular del puente. Y aquí, pues, usted ya de sus conexiones con la formación reticular, las fibras pueden descender, ¿sí? Estas serían fibras colinérgicas que actuarían sobre receptores muscarínicos y que generarían atonía. Y por esta vía ascendente, ¿cierto? Pues yo puedo ir al tálamo, actuar sobre el núcleo reticular, ¿cierto? Y el núcleo reticular lo que hace es que inhibe el tálamo y la corteza cerebral, pues entonces queda, digamos, desconectadita. Entonces, como aquí ya está durmiendo, ¿cierto? La corteza aquí ya da paso a los sueños y todo lo demás, y tenemos la atonía en la parte del cuerpo, entonces de ese modo podemos descansar, ¿sí? Y esto era básicamente, digamos, lo que corresponde al sistema visual de una forma, digamos, grande y una forma, sobre todo, enfatizando los aspectos más funcionales. ¿Ha sido claro, muchachos, para ustedes? Sí, profe, una preguntita. ¿Me Claro. podrías explicar el mecanismo de la agnosia visual? Ya. Lo que pasa es que la agnosia, ¿cierto? Es una pérdida de la percepción, ¿cierto? La agnosia es una pérdida de la percepción. Entonces, la agnosia visual son alteraciones que se están dando no a nivel, digamos, de la vía, sino que son alteraciones que se están dando a nivel de la capacidad de percepción, ¿sí? Y en ese caso, predominantemente, porque cuando tenemos una lesión del área 17, tenemos, por supuesto, una ceguera cortical, ¿cierto? Una ceguera cortical y pues tiene unas características, recuerda lo que les acabo de hablar, pero cuando se afecta el área 18-19, nosotros tenemos una pérdida de la percepción, una agnosia visual, ¿sí? Una agnosia visual. Y esa agnosia visual puede manifestarse en múltiples cosas, ¿sí? En múltiples factores. Por ejemplo, ¿cierto? Puede aparecer alteraciones de la integración. Entonces, por ejemplo, es una persona que tiene dificultades o hace negligencias de los campos visuales, o puede hacer, por ejemplo, negligencias de aspectos como la conducta del vestir, por ejemplo, o puede hacer negligencias, por ejemplo, asociadas a mecanismos, por ejemplo, de la lectoescritura, entre otras. Pero finalmente lo que es muy importante aquí es que la agnosia visual es una alteración de la capacidad asociativa visual, no una pérdida del funcionamiento sensitivo. ¿Es claro? Dale, profe, gracias. Vale. Bien, muchachos, entonces creo que no es más. Profe, una pregunta. Claro, dime. En la córnea habíamos dicho que era vascular, ¿cierto? Pero tú mencionaste sobre una irrigación de una rama. No sé si te entendí. No es irrigación, dije inervación, mujer. O si es irrigación, me equivoqué. Sí, Listo. porque es la inervación. Recuerda que cuando la esclera es muy bueno, pues no tanto como la coroidea, pero sí es vascularizada, ¿cierto? Y aquí se insertan todos digamos, los nervios extraoculares, los músculos extraoculares, ¿cierto? Los oblicuos y los rectos. Pero adicionalmente, bueno, también por aquí perforan aparte de que sale el nervio óptico, perforan la vascularización y las venas también, ¿no? De la central de la retina y también los ganglios ciliares, etcétera, que se mueven luego por aquí. Pero acá en el sexto anterior, donde ya está la córnea, esta córnea no es irrigada, ¿sí? La irrigación, o sea, si uno se lastima aquí la esclera sangra, ¿no? La córnea no sangra, pero la córnea sí tiene una inervación de B1, ¿sí? De la rama oftálmica del trigémino,
¿sí? Entonces, y la inervación es muy, muy amplia, ¿no? Entonces, esta córnea es muy sensible, ¿sí? Es muy sensible al tacto, es decir, uno no se apaga el cigarrillo en el ojo, ¿no? De hecho, aparece el famoso reflejo corneal, ¿no? Que es que frente a, digamos, vas a tocar con un algodoncito y entonces de inmediato, ¡pah!, baja se cierran las pálpebras para proteger el globo ocular, el famoso reflejo corneal. Entonces, no es irrigado, es avascular, pero tiene mucha inervación de B1. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bien, muchachos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, no es más, era lo que tenía para ustedes hoy. Nos vemos luego en el sistema límbico, que es un sistema bastante extenso. Nos vemos el sábado.